Capítulo 71. El sol apenas comenzaba a salir sobre Bonifacio Global City, proyectando un tono dorado sobre las torres de cristal que simbolizaban el dominio corporativo. Dentro de la sede de Sentinel Systems, el ambiente era todo menos tranquilo. La compañía había pasado de ser una ambiciosa empresa tecnológica a una potencia global, y el mundo finalmente se estaba dando cuenta. Mateu Borja estaba sentado en su oficina, con la mirada fija en el extenso paisaje urbano. Era la primera vez en meses que se tomaba un momento para simplemente observar. A pesar del caos que atravesaba el mundo, Sentinel era más fuerte que nunca. Los números no mentían. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entre», gritó. Ángel Terese Sue entró, con su habitual compostura, aunque sus ojos reflejaban una pizca de emoción. Sostenía una carpeta gruesa en las manos, de esas que solo llegan cuando hay algo importante que discutir. «Buenos días, señor Borja», lo saludó, dejando la carpeta sobre su escritorio. «Creo que le va a gustar lo que ve». Mateu sonrió con suficiencia. «Supongo que eso significa que nuestro último informe financiero es bueno». Ángel asintió y se sentó frente a él. «Muy bien. He recopilado un resumen completo de nuestra situación financiera actual, inversiones y participaciones corporativas. Repasemos los detalles». Mateu se inclinó hacia adelante y abrió la carpeta mientras Ángel comenzaba. Patrimonio neto y liquidez al 1 de junio, el patrimonio neto total de Sentinel Systems superó oficialmente los 72.000 millones de dólares. Eso es más del doble de lo que era hace apenas un mes. La voz de Ángel se mantuvo profesional, pero las cifras eran impactantes. Mateu arqueó una ceja. ¿72.000 millones? Es más de lo que había proyectado. Tuvimos algunos aumentos inesperados, admitió Ángel. Por un lado, nuestras inversiones iniciales en comercio electrónico y tecnología de teletrabajo han superado todas las estimaciones. Amazon, Shopify y Zoom se han disparado, superando las expectativas. Nuestro retorno total de la inversión, solo en estos, es del 410% en tan solo 5 meses. Mateu sonrió con suficiencia. ¿Y las acciones de recuperación? Ángel pasó la página. Apostamos todo en el momento justo. Nuestras inversiones farmacéuticas Moderna, Pfizer y Johnson han experimentado un crecimiento explosivo gracias al desarrollo de vacunas. Moderna, en particular, ha generado una rentabilidad del 620%. Lo miró. Y luego está Tesla. Mateu se rió entre dientes. ¿Adivina, máximos históricos? Ángel asintió. Iniciamos la inversión cuando Tesla cotizaba a $60 por acción tras el desplome del mercado. Ahora mismo, cotiza a $980. Nuestras acciones de Tesla son en total 7.200 millones de dólares. Mateu silbó. Solo eso ya es una fortuna. Ángel continuó. Las criptomonedas también influyeron. Bitcoin ha superado los $11.000 nuevamente, y tenemos $3.5 mil millones en Bitcoin. Es volátil, pero lo compramos pronto y al precio justo. Mateu se recostó, visiblemente complacido. ¿Entonces Sentinel es oficialmente una de las empresas con mayor liquidez del mundo? Ángel asintió. Sí. Entre nuestras acciones, las criptomonedas y las ganancias directas de la empresa, Sentinel Systems tiene más liquidez inmediata que la mayoría de los bancos globales. Mateu pasó a la siguiente sección del informe. ¿Qué pasa con nuestras participaciones corporativas? Los ojos de Ángel brillaron. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Nuestras adquisiciones han sido agresivas, pero estratégicas. Actualmente tenemos participaciones mayoritarias o de control en 37 empresas de 12 sectores. Mateu se recostó en su silla mientras asimilaba las últimas cifras. Sentinel Systems se había convertido en algo más que un gigante tecnológico. Ahora era un imperio global con importantes participaciones en múltiples sectores. Ángel, sentada frente a él, continuó su informe, detallando las últimas adquisiciones y expansiones que habían catapultado el patrimonio neto de la compañía a más de 72.000 millones de dólares. En el sector de la aviación, Sentinel había realizado una jugada estratégica al adquirir el 21% de Philippine Airlines y el 17% de Japan Airlines. Ambas aerolíneas se vieron afectadas por la pandemia, y sus valoraciones se desplomaron debido al colapso de la industria turística. Sentinel intervino en el momento oportuno, adquiriendo estas participaciones por una fracción de su valor prepandemia.
Una vez que se reanudaran los viajes globales, estas inversiones generarían enormes ganancias, asegurando que Sentinel mantuviera influencia sobre dos importantes aerolíneas en Asia. La expansión de la empresa en logística y comercio electrónico había sido igual de agresiva. Reconociendo la rápida transición hacia las compras en línea y las transacciones digitales, Sentinel había reforzado sus participaciones en Amazon, Alibaba y Shopify. Pero no se detuvo ahí. Para consolidar su control sobre la infraestructura de reparto en el sudeste asiático, Sentinel también había adquirido el 40% de la Lamove y el 35% de Ninja Van. Con más consumidores que nunca recurriendo al comercio electrónico, estas empresas se convertirían en actores clave en la economía post-pandemia, y Sentinel se aseguraba una participación mayoritaria en su futuro. El sector financiero no se había mantenido ajeno al alcance de Sentinel. Con los sistemas bancarios tradicionales bajo presión y el auge de los pagos digitales, Sentinel se había hecho con el 15% de Visa, el 12% de Mastercard y el 9% de PayPal. Estas participaciones posicionaron a la compañía en el corazón del sistema financiero global, otorgándole influencia sobre las transacciones digitales a nivel mundial. Con los pagos sin contacto convirtiéndose en la norma y la adopción de las criptomonedas en auge, estas inversiones garantizaron que Sentinel se beneficiara de cada transacción realizada en el panorama financiero moderno. El sector tecnológico siguió siendo el pilar más sólido de Sentinel. Google e Nvidia continuaron siendo los socios más valiosos de la compañía. Sentinel ahora poseía el 14% de las acciones de Nvidia, una inversión que por sí sola alcanzaba los $10,000 millones gracias al explosivo crecimiento de la IA y la computación por CRU. Además, la compañía había dado un paso audaz al adquirir una participación del 5,5% en Apple. Si bien no se trataba de una participación mayoritaria, la participación fue suficiente para otorgar a Sentinel influencia en los futuros desarrollos del gigante tecnológico, incluyendo sus inversiones en IA, seguridad y computación en la nube. El sector energético fue otro en el que Sentinel expandió su alcance. Consciente de que el futuro estaría determinado por la sostenibilidad y la energía verde, la compañía invirtió $4.000 millones en empresas de energías renovables, como NextEra Energy y la división de baterías de Tesla. A medida que las políticas globales se orientaban hacia la reducción de las emisiones de carbono, estas inversiones se amortizarían exponencialmente, garantizando que Sentinel se situara a la vanguardia de la transición energética. Por supuesto, la ciberseguridad y la IA seguían siendo la columna vertebral del imperio de Sentinel. La compañía ya había absorbido o superado a la mayoría de las empresas de ciberseguridad del sudeste asiático. Para fortalecer aún más su dominio, Sentinel adquirió el 51% de CyberTrust, con sede en Singapur, una de las empresas de ciberseguridad líderes de la región, y el 60% de una empresa de seguridad de IA de vanguardia en Israel. Estas adquisiciones garantizaron que Sentinel no solo se convirtiera en líder en ciberseguridad, sino también en una autoridad mundial en detección y defensa contra amenazas basadas en IA. Mientras Ángel terminaba el informe, Mateu tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, sumido en sus pensamientos. En tan solo 6 meses, hemos pasado de ser una empresa de ciberseguridad a una potencia internacional con participación en casi todas las industrias críticas. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Ahora, hay otra inversión que quiero hacer. ¿Qué pasa?, preguntó Ángel. Escuché que existe una startup de 2015 que está creando inteligencia artificial para uso del consumidor. Supe que se llama OpenAI. Voy a invertir en esa empresa. Capítulo 72. Mateu, sentado en su oficina del ático, miraba la pantalla, revisando las finanzas de OpenAI, el progreso de la investigación y las proyecciones de crecimiento. La empresa había estado avanzando constantemente en inteligencia artificial, pero el ritmo de desarrollo se veía limitado por las restricciones de financiación. Sentinel Systems contaba con la liquidez necesaria, y Mateu con la visión. La IA iba a ser la próxima fiebre del oro, y él estaba decidido a ser un actor clave. Ángel entró en su oficina con un informe nuevo en la mano. Tu reunión con Elon Musk es en 10 minutos, le recordó. Él espera hablar sobre avances en IA, pero supongo que le harás una oferta. Mateu sonrió con suficiencia. Elon no es solo un innovador, es un hombre de negocios. Si ve las cifras correctas, se sumará. Ángel se sentó frente a él. OpenAI ya no es solo una startup. Está creciendo rápidamente, pero aún opera como un laboratorio de investigación, no como una empresa completa.
Si inviertes lo suficiente, podrías conseguir una participación significativa. Mateo asintió. Ese es el plan. Momentos después, se conectó la videollamada segura con Elon Musk. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX apareció en pantalla con su habitual expresión de confianza. Mateo, lo saludó Elon. ¿Cuánto tiempo sin verte? He oído que has estado ganando mucho dinero con tus inversiones. Mateo sonrió. Se lo agradezco, señor Elon. Pero hoy quiero hablar de algo que concuerda con nuestros intereses. La inteligencia artificial. Elon se inclinó ligeramente hacia adelante. Continúa. He estado revisando el progreso de OpenAI, comenzó Mateo, y aunque admiro los avances que han logrado, veo un desafío común: la financiación. La investigación en IA a esta escala requiere capital, y aunque OpenAI cuenta con importantes patrocinadores, su financiación está lejos de la necesaria para acelerar realmente el desarrollo. Elon asintió. Es cierto. La misión de OpenAI es garantizar que la IA general beneficie a toda la humanidad, pero ampliar las operaciones requiere ingentes recursos. Necesitamos más potencia informática, más investigadores y una mejor infraestructura. Mateo fue directo al grano. Quiero entrar. Estoy dispuesto a invertir $2.500 millones en OpenAI para convertirme en accionista. Elon arqueó una ceja. Es una suma enorme. ¿Cuál es tu propósito? Mateo se recostó. Sentinel Systems ya domina la ciberseguridad y la detección de amenazas basada en IA. El siguiente paso es el desarrollo de la IA. Si controlamos la ciberseguridad e influimos en el futuro de la IA, Sentinel no solo será una empresa tecnológica global, sino la columna vertebral del mundo digital. Elon lo pensó un momento antes de hablar. Qué oportuno es. OpenAI ya ha estado negociando la ampliación de su base de financiación. Necesitamos más recursos computacionales para impulsar el entrenamiento de IA y, francamente, cuanto más capital tengamos, más rápido avanzaremos. Mateo sonrió con suficiencia. Entonces, hagámoslo realidad. Elon asintió. Haré algunas llamadas. Si te tomas en serio la inversión de $2.500 millones, haré lo que pueda para que entres. Bien, dijo Mateo. No pretendo ser un inversor pasivo. Quiero tener un lugar en la mesa. Elon rió entre dientes. Eso es algo que tendrás que discutir con la junta directiva, pero con ese nivel de inversión, te enfrentarías a una participación importante. La llamada terminó con la promesa de Elon de impulsar la entrada de Mateo en OpenAI. Ángel lo miró impresionado. Fue un proceso fluido. Si sale adelante, estarás en una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes del mundo. Mateo simplemente asintió. Ahora, esperemos. 5 de julio de 2020, casi un mes después de su discusión con Elon, Mateo recibió una solicitud de videollamada segura de Sam Altman, el CEO de OpenAI. Mateo aceptó la llamada y Sam apareció en pantalla, con expresión profesional pero curiosa. Señor Borja, saludó Sam. Tengo entendido que ha estado hablando con Elon sobre una inversión en OpenAI. Mateo asintió. Correcto. Estoy dispuesto a invertir $2.500 millones en OpenAI para acelerar el desarrollo. Sam se inclinó hacia adelante. Es una inversión significativa. OpenAI está estructurada como una empresa con beneficios limitados, lo que significa que operamos con restricciones éticas en cuanto a rentabilidad. Pero una inyección de capital de esa magnitud podría ampliar drásticamente nuestras capacidades de investigación. No me preocupan las ganancias inmediatas, le aseguró Mateo. Voy a largo plazo. Quiero que OpenAI tenga los recursos necesarios para crecer, pero también quiero que Sentinel se posicione como un socio estratégico clave. Sam juntó las manos. ¿Qué nivel de participación esperas? Mateo ya había calculado las cifras. Basándome en la última ronda de financiación de OpenAI y su valoración actual, una inversión de $2.500 millones debería asegurarme una participación del 14% en la empresa. Espero derechos de voto proporcionales a esa participación. Sam exhaló. Es una posición importante. Necesitaríamos la aprobación de la junta directiva, pero no voy a mentir. Una inyección de capital de esa magnitud nos permitiría adelantar nuestra investigación de IA con años de anticipación. Mateo sonrió con suficiencia. Entonces, cerremos el trato.
Tras una larga conversación sobre la estructuración de la inversión, los plazos y los acuerdos de confidencialidad, la llamada concluyó con la aceptación de Sam de presentar la oferta de Mateu a la junta directiva de OpenAI. De aprobarse, Sentinel Systems se convertiría oficialmente en accionista mayoritario de la firma de investigación de IA más prometedora del mundo. Una semana después. Apenas salía el sol cuando Mateu entró en la sala de juntas privada de Sentinel Systems. Los ventanales, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, le ofrecían una vista panorámica de Bonifacio Global City. Hoy era un día histórico. Tras semanas de negociaciones, revisiones legales y aprobaciones de la Junta, el acuerdo con OpenAI estaba a punto de concretarse. Ángel estaba de pie junto a él, ultimando los detalles del papeleo en la elegante mesa de conferencias. Todo está en orden. Los fondos están listos para la transferencia y el equipo legal de OpenAI ha firmado los términos. Una vez que firmes, Sentinel Systems tendrá oficialmente una participación del 14% en OpenAI. Mateu asintió, dándole vueltas a las implicaciones. No se trataba solo de una inversión, sino de un punto de apoyo en el futuro. La IA iba a definir la próxima revolución industrial, y dado que Sentinel ya dominaba la ciberseguridad, la integración en OpenAI consolidaría su influencia en los avances tecnológicos globales. La pantalla frente a él se encendió al conectarse la videollamada segura. A un lado, apareció Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, con una expresión profesional pero sutilmente emocionada. Al otro lado, Elon Musk se unió a la conversación, inclinándose ligeramente hacia adelante y con su característica sonrisa burlancia. Buenos días, caballeros, saludó Mateu, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Buenos días, respondió Sam. Supongo que todo está listo por tu parte. Mateu señaló a Ángel, quien asintió brevemente. Sí. Nuestros equipos legales y financieros han revisado el acuerdo final. Los fondos están listos para su transferencia inmediata. Elon se acercó. Este es un hito importante para OpenAI. Con esta inversión, buscamos acelerar significativamente nuestra investigación en IA general. Ampliaremos nuestras capacidades informáticas, contrataremos investigadores de primer nivel y fortaleceremos nuestro desarrollo a largo plazo. Sam asintió. Su inyección de capital nos permitirá obtener recursos adicionales de supercomputación, en particular para modelos de entrenamiento de IA a gran escala. Esto nos adelantará al menos entre 3 y 5 años en ciertas áreas de investigación. Mateu sonrió con suficiencia. Precisamente por eso estoy aquí. La estrategia a largo plazo de Sentinel se alinea con la visión de OpenAI. Esta inversión garantiza que ambas empresas estarán a la vanguardia de la innovación en IA. Sam tomó el último contrato. Entonces, procedamos. Ángel sacó el contrato en una tableta frente a Mateu. Repasó rápidamente las cláusulas finales, aunque ya había memorizado la mayoría de los puntos clave. Participación accionaria. Sentinel Systems adquiriría el 14% de OpenAI, valorando la empresa en aproximadamente $17.850 millones según sus recientes evaluaciones financieras. Representación en el directorio. Mateu no tendría un asiento directo en el directorio, pero se le otorgarían derechos de voto proporcionales a su participación, lo que le permitiría una influencia significativa sobre las decisiones importantes de la empresa. Cláusula de no interferencia. OpenAI mantendría su independencia en las políticas de investigación y ética, garantizando que la participación de Sentinel siguiera siendo estratégica en lugar de directiva. Acuerdo de colaboración exclusivo. Sentinel Systems y OpenAI colaborarán en la ciberseguridad impulsada por IA, integrando las redes neuronales avanzadas de OpenAI en la infraestructura existente de Sentinel. Satisfecho, Mateu firmó el documento digitalmente. Un segundo después, Sam firmó por su parte, oficializando el acuerdo. Felicidades, dijo Sam con una leve sonrisa. OpenAI da la bienvenida oficialmente a Sentinel Systems como uno de nuestros mayores inversores privados. Elon, que observaba divertido, asintió. Ahora estás en el juego de la IA, Mateu. ¿Qué sigue? Creo que por ahora estoy jugando en casa. Hay mucho dinero para invertir. Capítulo 73. 20 de julio de 2020. El aire de la mañana era fresco mientras Mateu, sentado en su oficina del ático, revisaba los últimos informes financieros de Sentinel Systems. Su reciente inversión en OpenAI había consolidado su posición en la industria de la IA, pero aún quedaba mucho por hacer.
Mientras la mayoría de las empresas luchaban por sobrevivir a la crisis económica causada por la COVID-19, Mateu vio oportunidades. ¿Y su próximo objetivo? Participaciones principales de SM. SM Prime, una de las mayores promotoras inmobiliarias de Filipinas y el sudeste asiático, se encontraba en apuros. La pandemia los había golpeado duramente. Los centros comerciales estaban cerrados, los ingresos minoristas se desplomaron y el arrendamiento comercial se paralizó. Sus acciones se desplomaron, perdiendo casi el 40% de su valor desde marzo de 2020. Pero Mateu sabía que no debía juzgar a una empresa por sus pérdidas a corto plazo. Entendía los ciclos del mercado. En cuanto la pandemia remitiera, la actividad de consumo se dispararía. La gente volvería en masa a los centros comerciales, los negocios se reabrirían y el mercado inmobiliario se recuperaría con más fuerza que nunca. SM Prime no iba a desaparecer. Simplemente era cuestión de capear el temporal. Se giró hacia Ángel, quien estaba sentado frente a él, anticipando ya su siguiente movimiento. Ella había trabajado con él lo suficiente como para reconocer que cuando Mateu veía una oportunidad, la aprovechaba. Supongo que ya sabes lo que voy a preguntar, dijo Mateu, con una sonrisa burlona en sus labios. Ángel ajustó su tableta y se apoyó. Estás viendo a SM Prime Holdings. Sus finanzas son débiles ahora mismo, pero ya a largo plazo. Sigue siendo uno de los mayores actores del sector inmobiliario y minorista en Asia. Si actuamos ahora, podemos asegurar una participación importante antes de que su valor se recupere. Mateu se inclinó hacia adelante. Exactamente. Quiero un puesto en la junta directiva. Necesito que contactes con su equipo de relaciones con inversores. Deja claro que Sentinel está interesado en adquirir una participación sustancial y que no somos un simple inversor pasivo. Queremos influencia. Los ojos verdes de Ángel se posaron en su pantalla mientras consultaba los últimos datos del mercado. El precio de las acciones de SM Prime ronda los 26 PHP por acción, por debajo de su máximo prepandemia de 40 PHP. Su capitalización bursátil es de 1,2 billones de PHP, lo que significa que necesitaríamos al menos una participación del 5% para ser considerados para representarlos en la junta directiva. Mateu hizo cálculos mentales. Una participación del 5% nos costaría unos 60,000 millones de pesos filipinos, unos 1.200 millones de dólares. ¿Tenemos suficiente liquidez para hacer esa operación sin agotar nuestras reservas de efectivo? Ángel no lo dudó. Sí. Sentinel cuenta actualmente con $9.3 mil millones en liquidez inmediata tras el acuerdo con OpenAI. Podemos asignar fácilmente $1.2 mil millones sin afectar nuestras otras inversiones. Bien, dijo Mateo. Empezaremos con una inversión inicial del 3% para tantear el terreno. Si están dispuestos a negociar, pediremos más. Quiero ver cómo reacciona la familia así. Ángel levantó una ceja. ¿Crees que se resistirán? Serán cautelosos, admitió Mateu. SM Prime es un imperio controlado por una familia. La familia sí tiene una posición dominante y no suele permitir que extraños tengan demasiado control. Pero si nos presentamos como un socio estratégico en lugar de una amenaza, tenemos una oportunidad. Ángel escribió algunas notas en su tableta. Entendido. Haré que nuestro equipo de adquisiciones empiece a comprar acciones discretamente en el mercado abierto. También programaremos una reunión con la junta directiva de SM Prime una vez que superemos el umbral del 3%. Mateu se recostó, satisfecho. Hazlo. 25 de julio de 2020. 5 días después, Sentinel ya había adquirido el 2,8% de las acciones de SM Prime, con un valor aproximado de $700 millones. Sus compras se habían escalonado en varias transacciones para evitar llamar demasiado la atención. Ángel entró en la oficina de Mateu con una actualización. Nos hemos puesto en contacto con el equipo de relaciones con inversores de SM Prime. Están al tanto de nuestra acumulación de participación y nos han invitado a una conversación inicial. Mateu sonrió con suficiencia. Fue más rápido de lo esperado. Están viendo caer el precio de sus acciones y saben que necesitan inversores institucionales fuertes para estabilizarlo. Ángel asintió. La reunión será virtual. Entre los representantes de SM Prime se encuentran José Sio, actual presidente, y Jeffrey Lim, presidente. Se espera la presencia de Henry C. Jr. Mateu rió entre dientes. Están trayendo a los grandes nombres.
Eso significa que nos toman en serio. 27 de julio de 2020. La videollamada segura comenzó puntualmente a las 10 am. El equipo de Sentinel Systems, Mateu, Ángel y Lisa, su directora de estrategia financiera, estaba sentado en la sala de conferencias. Al otro lado de la pantalla aparecieron los ejecutivos de SM Prime Holdings, con expresiones educadas pero ilegibles. Al otro lado de la pantalla aparecieron los ejecutivos de SM Prime Holdings, con expresiones educadas pero ilegibles. Señor Borja, saludó primero José Sío, el presidente. Tenemos entendido que Sentinel Systems se ha convertido recientemente en uno de nuestros mayores inversores institucionales. ¿Puedo preguntarle sobre sus intenciones? Mateu asintió con calma y confianza. Sentinel Systems cree en las inversiones a largo plazo. Consideramos a SM Prime un pilar fundamental de la recuperación económica post-pandemia. Los centros comerciales, los inmuebles comerciales y el comercio minorista se recuperarán. Cuando eso suceda, queremos formar parte de ese crecimiento. Jeffrey Lim, el presidente, entrecerró los ojos levemente. ¿Y qué tan involucrado planeas estar? Mateu no lo dudó. No buscamos solo rentabilidad pasiva. Queremos un lugar en la mesa. Un puesto en la junta directiva garantizaría que Sentinel pudiera contribuir a la dirección estratégica de SM Prime. Henry C. Jr. Finalmente habló, con voz serena. SM Prime ha sido tradicionalmente una empresa familiar. Valoramos a los inversores estratégicos, pero los puestos en la junta directiva no son algo que cedamos fácilmente. Mateu sonrió con suficiencia. Lo respeto. Pero seamos realistas. Su empresa se encuentra en una posición vulnerable. La pandemia ha frenado los ingresos y sus acciones tienen un rendimiento inferior al esperado. Necesita un sólido respaldo institucional para mantener la confianza de los inversores. Dejó que las palabras se asimilaran antes de continuar. Sentinel Systems no está aquí para asumir el control de SM Prime. Estamos aquí para fortalecerlo. Aportamos tecnología, análisis basados en IA y soluciones de ciberseguridad que pueden modernizar toda su cartera inmobiliaria. Nuestra participación no sería solo financiera, sino transformadora. Hubo un breve silencio. José Sío miró a sus compañeros ejecutivos antes de responder. Necesitaremos tiempo para revisar esta propuesta. Si Sentinel Systems continúa aumentando su participación, podríamos estar abiertos a conversaciones más profundas. Mateu asintió, sabiendo que era lo más parecido a un sí que recibiría por ahora. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, seguiremos aumentando nuestra apuesta. Henry C. Jr. Sonrió levemente, reconociendo el gesto. Muy bien. Nos mantendremos en contacto. La reunión terminó, pero Mateu sabía que el verdadero juego recién había comenzado. En cuanto terminó la llamada, Ángel se volvió hacia Mateu. ¿Y bien? ¿Cuál es el siguiente paso? Mateu sonrió con suficiencia. Seguimos adelante. Aumentamos nuestra participación al 5%. Eso hará que nos tomen más en serio. Lisa rió entre dientes. ¿De verdad quieres ese puesto en la junta? Mateu se recostó, con los ojos brillantes. No solo un puesto, Daniel. Quiero opinar sobre cómo esta empresa avanza. Y créeme. Para cuando termine esta pandemia, SM Prime será más fuerte que nunca. Y Sentinel estará en el centro de todo. Capítulo 74. Agosto de 2020. Mateu estaba sentado en su oficina, mirando las cifras en la pantalla. La adquisición estratégica de las acciones de SM Prime Holdings por parte de Sentinel Systems ya había alcanzado el 2,8%, convirtiéndolos en uno de los mayores inversores institucionales de la compañía. Pero sabía que eso no era suficiente. Si quería un puesto en la junta directiva, necesitaba ir más allá. El 5% era el umbral real. Ángel entró en la sala con su tableta en la mano. Estamos listos para proceder con la siguiente ronda de adquisiciones, informó. Si seguimos comprando al ritmo actual, alcanzaremos el 5% en 2 semanas. Mateu se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la reacción del mercado a nuestras decisiones? Ángel revisó sus datos. Hasta ahora, mínimo. Hemos estado ejecutando operaciones en pequeños lotes en diferentes casas de bolsa para evitar la especulación. Ningún medio de comunicación importante se ha dado cuenta todavía. Pero si superamos el 5%, eso podría cambiar. Mateu ascendió. Era de esperar. ¿Qué hay de SM Prime? ¿Han respondido?
Están observando, pero aún no han tomado ninguna medida, respondió Ángel. Son cautelosos, pero no se han movido para bloquearnos ni para volver a enfrentarnos. De hecho, podrían estar esperando a ver si nos extralimitamos. Mateu se siente decepcionado con Sorna. Nos subestimamos. Creen que solo somos otro inversor oportunista que busca ganancias a corto plazo. Ángel exhaló. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Deberíamos reducir las compras para pasar desapercibidos? Mateu negó con la cabeza. No. Aceleramos, discretamente, pero con decisión. Realizaremos compras a través de fondos de cobertura internacionales y grupos de inversión privados. No quiero que todas las acciones estén vinculadas directamente a Sentinel Systems, al menos no todavía. Si estructuramos esto correctamente, alcanzaremos el 5% sin que salten las alarmas. Ángel asentado. Entendido. Me coordinaré con Daniel y el equipo de adquisiciones. Para el 12 de agosto, Sentinel Systems había adquirido una participación del 4% en SM Prime Holdings. Los mercados aún no lo habían anotado del todo, pero internamente, la dirección de SM Prime sí. Ángel entró en la oficina de Mateu con expresión seria. Acabamos de recibir una consulta informal de un miembro de la junta directiva de SM Prime. Nos preguntamos sobre nuestras intenciones. Mateu nos sorprendió. ¿Quién te contactó? Uno de sus directores independientes, Alfred T., respondió Ángel. No fue una solicitud oficial, pero estaba buscando información. Se preguntaba por qué Sentinel Systems estaba aumentando su participación tan agresivamente. Mateu decepcionado con suficiente. Se están poniendo nerviosos. Ángel se cruzó de brazos. Y con razón. Con un 4%, somos el segundo mayor accionista institucional. Si superamos el 5%, tendremos una influencia significativa en el gobierno corporativo. Mateu se recostó en su silla, pensando. No respondamos directamente. En su lugar, que Daniel transmita un mensaje sencillo a su equipo de relaciones con inversores. Sentinel Systems está comprometida con inversiones a largo plazo en la economía filipina. Sin detalles. Sin respuestas directas. Que especulen. Ángel sonrió con suficiencia. Estás pensando a largo plazo. Mateu asintió. Necesitan vernos como algo inevitable. Pueden resistirse cuanto quieran, pero una vez que estemos al 5%, no tendrán más remedio que tomarnos en serio. 5 días después, Sentinel Systems cruzó oficialmente el umbral de propiedad del 5%. Se llevó a cabo mediante una combinación de compras directas y adquisiciones a través de firmas de inversión internacionales vinculadas a Sentinel. El valor total de la transacción superó los $1.200 millones, lo que la convirtió en una de las mayores adquisiciones estratégicas del año. Como era de esperar, los medios de comunicación finalmente tomaron nota. 18 de agosto de 2020. Los titulares comenzaron a aparecer en las noticias financieras de Filipinas. Sentinel Systems se convierte en uno de los mayores accionistas de SM Prime. ¿Qué sigue? El gigante tecnológico Sentinel se expande al sector inmobiliario. ¿Una adquisición estratégica hostil? Sentinel Systems de Mateu Borja adquiere gran influencia en el sector inmobiliario filipino. Dentro de la sala de juntas de Sentinel Systems, Mateu, Ángel y Daniel estaban revisando la reacción de los medios. Daniel se rió entre dientes. Bueno, por fin lo entendieron. Tardaron bastante. Ángel revisó su tableta. Todavía no hay ninguna respuesta negativa de SM Prime. No hay comunicado oficial. No hay oposición. Mateu sonrió con suficiencia. Porque aún no saben cómo reaccionar. No esperaban que alcanzáramos el 5% tan rápido. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? ¿Los llamamos para una reunión de seguimiento? Mateu negó con la cabeza. No. Esperamos a que vengan a nosotros. Si quieren saber nuestras intenciones, que pregunten. Ángel miró a Mateu. ¿Y si no se comunican? Mateu se recostó, con expresión indescifrable. Entonces seguimos comprando. No tardó mucho. 5 días después de que Sentinel alcanzara el 5%, SM Prime finalmente contactó. Ángel entró en la oficina de Mateu con cara divertida. Acabamos de recibir una solicitud oficial de reunión de Henry C. Jr. y Jeffrey Lim. Quieren hablar sobre nuestra participación y nuestra futura participación en la empresa. Mateu sonrió con suficiencia. Sabía que cambiarían de opinión.
¿Cuál es su tono? Ángel leyó el mensaje. Neutrales, pero cautelosos. Reconocen nuestra inversión y quieren comprender nuestra visión a largo plazo. Aún dudan de darnos demasiado poder, pero no son abiertamente hostiles. Mateo asintió. Bien. Agenda la reunión para la semana que viene. Vamos como socios, no como amenazas. Ángel tecleó algunas notas en su tableta. Entendido. ¿Hay algo específico que quieras destacar? Mateo reflexionó un momento. Sí. Nos centramos en la integración tecnológica. Presentamos a Sentinel como un socio estratégico que puede ayudar a SM Prime a modernizar sus operaciones. Destacamos nuestra experiencia en análisis basados en IA, ciberseguridad para propiedades comerciales e infraestructura inteligente. Les aseguramos que no pasarán por alto los beneficios de trabajar con nosotros. Ángel sonrió. Sabes cómo posicionarte, ¿verdad? Mateo rió entre dientes. No se trata de posicionamiento, Ángel. Se trata de crear valor. No estamos aquí para luchar contra SM Prime. Estamos aquí para que se den cuenta de que nos necesitan. Una semana después, se programó la segunda reunión con los altos ejecutivos de SM Prime. A diferencia de la primera conversación, esta vez el tono sería diferente. Mateo ya no era solo un inversor. Era un accionista mayoritario con influencia en el futuro de la empresa. Mientras se preparaba para la llamada, se volvió hacia Ángel y sonrió con suficiencia. Vamos a asegurar nuestro lugar en la mesa. Los instalaremos de inmediato, señor, dijo Ángel mientras comenzaba a ejecutar sus tareas. Mateo por otro lado se preparó para la reunión. Capítulo 75. La sala de conferencias de la sede de Sentinel Systems estaba preparada para la reunión virtual. La gran pantalla OLED mostró el enlace seguro de la videollamada, a la espera de conectarse. Mateo se sentó a la cabecera de la larga y pulida mesa, tamborileando ligeramente con los dedos mientras revisaba las notas finales. Ángel estaba de pie junto a él, con su tableta en la mano, mientras Daniel, sentado a unas pocas sillas de distancia, tomaba su café tranquilamente. Esta reunión era diferente a la primera. Esta vez, no eran solo posibles inversores, sino una fuerza importante dentro de SM Prime Holdings. Muy bien, comenzó Ángel, mirando su tableta, la agenda de la reunión es clara. La dirección de SM Prime quiere claridad sobre nuestra estrategia a largo plazo. Su mayor preocupación es si Sentinel pretende ser un inversor pasivo o una fuerza activa en la construcción de su futuro. Mateo decepcionado con suficiente. Ya saben la respuesta. Solo quieren que la digamos nosotros. Ángel asentado. Exactamente. Pero necesitamos encontrar el equilibrio adecuado. Si presionamos demasiado, nos verán como una amenaza. Si jugamos con demasiada suavidad, podríamos intentar minimizar nuestra influencia. Daniel se recostó. Aún creen que pueden dejarnos fuera. No lo harán, dijo Mateo. Una vez que termine esta reunión, comprenderán que Sentinel no solo está aquí para mantener las acciones. Estamos aquí para impulsar a SM Prime. La pantalla parpadeó y la videollamada se conectaron. Al otro lado de la pantalla, aparecieron Henry y Jr. Jeffrey y José Sio, sentados en una sala de juntas similares. Sus expresiones eran profesionales, neutrales, pero cautelosas. Señor Borja, comenzó Henry y Jr. Con voz medida. Gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros de nuevo. Mateo ascendió. Igualmente, señor. Sí. Agradezco la oportunidad. Jeffrey Lim, presidente de SM Prime, fue directo al grano. Sentinel Systems se ha convertido recientemente en uno de nuestros mayores accionistas institucionales. Respetamos el crecimiento y las inversiones estratégicas de su empresa, pero nos gustaría comprender sus intenciones con respecto a SM Prime. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz tranquila pero firme. SM Prime es una empresa con un legado excepcional. A pesar de los desafíos actuales derivados de la pandemia, creo en el crecimiento a largo plazo del sector inmobiliario comercial, el comercio minorista y el desarrollo inmobiliario. Por eso Sentinel ha asumido una posición importante. Henry Jr. Lo observó atentamente. ¿Y eso significa que Sentinel pretende influir en nuestra estrategia? Mateo decepcionado con suficiente. ¿Influencia? No de forma hostil. Creo que Sentinel puede aportar valor. Como saben, nuestra experiencia se centra en la integración de tecnología, el análisis de datos basado en IA y la ciberseguridad.
Veo un inmenso potencial en modernizar las operaciones de SM Prime, fortalecer su presencia digital y mejorar la toma de decisiones basada en datos para propiedades comerciales. José Sio, el presidente, juntó las manos. ¿Propone una transformación tecnológica de SM Prime? Mateo asintió. Sí. La pandemia ha acelerado la digitalización de las industrias. El comercio electrónico ha acaparado una mayor cuota del sector minorista. El sector inmobiliario comercial está evolucionando. La pregunta no es si las empresas deben adaptarse, sino si liderarán la transición o se quedarán atrás. Jeffrey Lim exhaló. ¿Quieres que SM Prime lidere? Correcto, dijo Mateu. Y Sentinel puede ayudar a que eso suceda. El análisis basado en IA puede optimizar las operaciones de los centros comerciales, la ciberseguridad puede proteger las transacciones financieras en los centros comerciales y la infraestructura inteligente puede optimizar la gestión de propiedades. Imagine un futuro donde sus centros comerciales utilicen análisis de tráfico peatonal en tiempo real, mantenimiento predictivo de las instalaciones e información sobre el consumidor basada en IA. Henry C. Jr. Se recostó ligeramente, reflexionando sobre la propuesta. ¡Qué ambicioso! Es necesario, replicó Mateu. Las empresas que no evolucionen tendrán dificultades para mantenerse al día después de la pandemia. SM Prime tiene la oportunidad de reinventarse. José Sio golpeó la mesa con un bolígrafo. Este nivel de transformación requiere importantes cambios operativos y de capital. ¿Qué propone exactamente respecto al rol de Sentinel? Mateu no lo dudó. Un puesto en la junta directiva. Un breve silencio cayó sobre la llamada. Henry C. Jr. y Jeffrey Lim intercambiaron miradas. ¿Un puesto en la junta directiva? Repitió Henry C. Jr. Sí, confirmó Mateu. Sentinel no es solo otro inversor pasivo que busca la revalorización de sus acciones. Estamos aquí para contribuir. Un puesto en la junta directiva garantiza que nuestra experiencia tecnológica se integre en las estrategias a largo plazo de SM Prime. Jeffrey Lim se cruzó de brazos. Esa, no es una petición pequeña. Mateu sonrió con suficiencia. La inversión de Sentinel tampoco. Ya hemos adquirido más del 5% de la empresa, lo que nos convierte en uno de sus accionistas más influyentes. Podríamos haber seguido comprando discretamente, pero en cambio, estamos aquí, ofreciendo una colaboración. José Sio tecleó algunas notas en su tableta antes de hablar. ¿Y si la junta directiva rechaza esta solicitud? Mateu se recostó un poco. Entonces seguiremos invirtiendo. Alcanzaremos el 7%, el 10%, quizá más. Con el tiempo, nuestra presencia será innegable. Pasó un momento de silencio. Henry C. Jr. finalmente exhaló. Señor Borja, no puedo darle una respuesta inmediata. Los puestos en la junta directiva no se conceden a la ligera, especialmente a inversores no familiares. Sin embargo, y puedo asegurar que la junta considerará esta solicitud seriamente. Mateu sonrió. Eso era lo más cerca de un sí que iba a conseguir por ahora. Eso es todo lo que pido, dijo Mateu. Mientras tanto, Sentinel seguirá apoyando el crecimiento de SM Prime. Espero con interés trabajar juntos. La reunión terminó poco después. De vuelta en la sala de juntas de Sentinel, Ángel se volvió hacia Mateu con una mirada cómplice. ¿Lo están considerando? Mateu sonrió con suficiencia. Claro que sí. Saben que resistirse completamente es una derrota. Daniel se rió entre dientes. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos comprando? Mateu negó con la cabeza. No. Por ahora, mantenemos nuestra posición. Los dejamos sudar. Necesitan tiempo para asimilar la realidad de nuestra presencia. Ángel escribió algunas notas en su tableta. ¿Y si tardan demasiado? Mateu sonrió con suficiencia. Entonces haremos otro movimiento. El juego estaba lejos de terminar. Pero una cosa era segura. Sentinel había llegado para quedarse. Mateu cerró su portátil y exhaló lentamente mientras se reclinaba en la silla. El peso de los últimos meses había sido incesante. Adquirir participaciones, negociar puestos en la junta directiva, ampliar el alcance de Sentinel. Todo había sido calculado, metódico y ejecutado con precisión. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de tomar distancia, aunque solo fuera por unos días. Se giró hacia Ángel, que seguía revisando unos informes en su tableta. Creo que es hora de tomarme un descanso, dijo con voz tranquila pero firme.
Ángel levantó la vista y arqueó una ceja. ¿Un descanso? Mateo asintió. Nada drástico, solo unos días libres. Quizás en un lugar tranquilo. Daniel se rió entre dientes. ¿De verdad vas a dejar el trabajo? Eso es nuevo. Mateo sonrió con suficiencia. Incluso yo necesito recargar energías a veces. Además, las piezas ya están en movimiento. Démosle tiempo a SM Prime para que lo procese antes de seguir adelante. Ángel lo observó un momento y asintió. De acuerdo. Me encargaré de todo mientras no estás. Mateo se levantó, estirándose. Bien. Asegúrate de que nadie incendie la empresa mientras no estoy. Con eso, agarró su abrigo y salió, listo para aclarar su mente antes de hacer su siguiente gran movimiento. Capítulo 76. Los días posteriores al breve descanso de Mateo habían sido tranquilos pero productivos. El mundo seguía lidiando con la pandemia, pero empezaban a surgir señales de recuperación. Los países flexibilizaban los confinamientos, los negocios se reabrirían y, lo más importante, la gente comenzaba a regresar a los centros comerciales. Mateo había pasado su tiempo libre reflexionando sobre el próximo paso de Sentinel Systems. Sabía que el momento oportuno lo era todo. Si Sentinel consolidaba su alianza con SM Prime antes de que se materializara la recuperación económica total, estarían en la posición perfecta para capitalizar el auge pospandémico. La primera señal de que la situación estaba cambiando a su favor llegó a través de un correo electrónico de la junta directiva de SM Prime. Ángel entró en la oficina de Mateo, con una extraña sonrisa burlona en sus labios mientras colocaba su tableta frente a él. Han tomado una decisión, anunció. Mateo arqueó una ceja al tomar el dispositivo y leer el correo electrónico. El mensaje era breve, pero era justo lo que quería ver. Sentinel Systems obtiene oficialmente un puesto en la junta directiva de SM Prime Holdings. Mateo exhaló lentamente, dejando que la realidad se apoderara de él. Lo habían logrado. Ángel se sentó frente a él, cruzando las piernas mientras tecleaba en la pantalla. Están presentando esto como una alianza estratégica. Oficialmente, Sentinel actuará como consultor tecnológico para la expansión de SM Prime. Mateo ascendió, pues ya lo esperaba. Es una forma de facilitarnos la entrada a la empresa sin que parezca que han cedido su influencia a alguien externo. Daniel entró en la habitación con una taza de café en la mano. ¿Entonces es oficial? Mateo levantó la tableta. Estamos dentro. Daniel silbó levemente. Eso nos convierte en socios de la empresa más grande de Filipinas. Nada mal para una empresa tecnológica que empezó en ciberseguridad. Ángel revisó sus datos. Sus acciones también han comenzado a recuperarse. Hoy alcanzaron los 30 PHP por acción. Entramos a un promedio de 26 PHP por acción, lo que significa que ya estamos en positivo. Mateo decepcionado con suficiente. Es solo el principio. Septiembre de 2020 comienza la alianza con el puesto de Sentinel en la junta directiva asegurada. El siguiente paso fue formalizar su papel en la estrategia a largo plazo de SM Prime. La primera reunión de la junta directiva con la presencia de Sentinel se programó para principios de septiembre. A diferencia de las anteriores, esta se celebraría presencialmente. La sala de juntas dentro de la sede de SM Prime era un espacio elegante y minimalista con vistas al horizonte de Manila. Al entrar Mateo y Ángel, la energía en la sala era diferente. La última vez que habló con los directivos de SM Prime, la conversación fue cautelosa. Ahora, había un entendimiento. Sentinel no era solo un inversor. Habían llegado para quedarse. Henry C. Jr. Saludó a Mateo con un gesto de la cabeza. Señor Borja. Bienvenido a su primera reunión de junta directiva. Mateo le estrechó la mano. Me alegra estar aquí, señor Sí. Los demás miembros de la junta reconocieron su presencia, algunos con sonrisas educadas, otros con expresiones reservadas. Jeffrey Lim indicó a todos que tomaran asiento al comenzar la reunión. Como todos saben, comenzó Henry C. Jr. Sentinel Systems se ha convertido oficialmente en uno de los accionistas institucionales más importantes de SM Prime. De ahora en adelante, trabajaremos estrechamente con ellos en iniciativas que fortalecerán la resiliencia a largo plazo de nuestra empresa. Hubo una ronda de asentimientos, pero uno de los miembros de mayor edad de la Junta, Víctor Tan, intervino. Aún debemos ser cautelosos. Sentinel es una empresa tecnológica, pero SM Prime es un gigante inmobiliario.
Me gustaría entender exactamente cómo su experiencia nos beneficiará más allá de la transformación digital. Mateo se inclinó hacia adelante, con un tono sereno pero seguro. Entiendo su preocupación, señor Tan. Pero quiero estar claro. No se trata solo de transformación digital. El mundo está cambiando. El panorama pospandémico no será el mismo que antes. Los hábitos de consumo han cambiado, y la tecnología ya no es solo una actualización opcional. Es la base de todos los sectores, incluido el inmobiliario. Jeffrey Lim se inclinaba levemente, pero Víctor seguía sin estar convencido. ¿Y qué tiene que ver Sentinel con eso? Mateo se sonorizó levemente. Empecemos con los datos. Actualmente, SM Prime opera con base en el análisis de mercado tradicional. Tendencias de ventas, estimaciones de afluencia de clientes e informes de rendimiento de los inquilinos. Pero ¿y si podríamos predecir estas cifras con análisis basados en IA? ¿Y si podríamos identificar qué tiendas tendrán dificultades antes de que quiebren? ¿Y si podríamos ajustar la distribución de los centros comerciales en tiempo real según el comportamiento del consumidor? Algunos miembros de la junta intercambiaron miradas. Henry y Jr. Juntó las manos. Continúa. Mateo continuó. La IA de Sentinel se integra con sus sistemas existentes para brindar información en tiempo real. Podemos rastrear el tráfico peatonal mediante sensores inteligentes, analizar patrones de gasto e incluso usar la IA para optimizar la distribución de los centros comerciales. ¿El resultado? Mayor retención de inquilinos, mejor experiencia del consumidor y un uso más eficiente de los espacios comerciales. Víctor seguía escéptico, pero Jeffrey Lim parecía intrigado. ¿Y la ciberseguridad? Ángel intervino. Con el auge del comercio electrónico, las transacciones digitales están en aumento. Las propiedades de SM Prime necesitarán mejorar la ciberseguridad, especialmente para pagos en línea, gestión de datos de inquilinos y transacciones financieras internas. Sentinel puede proporcionar soluciones de seguridad de nivel empresarial que garantizarán la protección de SM Prime contra ciberamenazas. Henry Jr. se mostró pensativo. Entonces, su propuesta es que Sentinel se convierta en nuestra columna vertebral tecnológica. Mateo asintió. Exactamente. Ya dominan el sector inmobiliario y minorista. Pero con Sentinel, SM Prime no solo se recuperará de la pandemia, sino que liderará el sector hacia una nueva era. Hubo un breve silencio antes de que José Sio, el presidente, interviniera. Esa es una visión ambiciosa, señor Borja. Mateo sonrió con suficiencia. También lo es construir el mayor imperio comercial de Filipinas. Y, sin embargo, SM Prime lo logró. Una risita recorrió la sala. Incluso Víctor parecía menos reticente. Henry Jr. exhaló. De acuerdo. Avanzaremos con cautela. Sentinel comenzará a trabajar con nuestro equipo de estrategia para identificar áreas prioritarias para la integración tecnológica. Mateo asintió. Es todo lo que pido. 15 de septiembre de 2020. Señales de recuperación. 2 semanas después de la reunión, la alianza de Sentinel con SM Prime ya daba señales de éxito. Las acciones siguieron subiendo, alcanzando los 33 php por acción. Los centros comerciales habían comenzado a reabrir con mayor capacidad y la afluencia de público aumentaba constantemente. Ángel entró en la oficina de Mateo con los últimos informes. Hicimos lo correcto, dijo, dejando su tableta. Mateo examinó los datos. Las ventas minoristas están aumentando. La confianza del consumidor está mejorando. Parece que llegamos en el momento perfecto. Daniel entró sonriendo. Se habla mucho de la alianza entre Sentinel y SM Prime. Los inversores nos ven como una fuerza tecnológica, no como un simple accionista. Mateo se recostó, satisfecho. Bien. Es justo lo que quería. Ángel lo miró. ¿Y ahora qué? Mateo sonrió con suficiencia. ¿Y ahora? Dejaremos que las cosas sigan su curso. Hemos asegurado nuestra participación. Estamos en la junta. SM Prime se está recuperando. Ahora, nos quedamos de brazos cruzados y vemos crecer nuestra inversión. Por primera vez en meses, Sentinel no luchaba por el control. Ya lo había ganado. La siguiente fase no consistía en tomar el control. Se trataba de guiar a SM Prime hacia el futuro y, al hacerlo, asegurar el legado de Sentinel en el proceso. Una cosa era segura. Mateo Borja acababa de consolidarse en la cúpula empresarial filipina. Y no se detendría ahí.
Aún dispone de miles de millones de dólares y querrá más participaciones en las empresas más grandes de Filipinas. Acérquense a San Miguel Corporation, yo también quiero ser parte de ella. Capítulo 77. Mateo se recostó en su silla, observando el destello de las luces de la ciudad tras las ventanas de su ático. El acuerdo con SM Prime había salido tal como estaba previsto. Sentinel Systems estaba ahora integrada en el mayor imperio inmobiliario y minorista de Filipinas. Pero Mateo no era de los que se conformaban. Tenía miles de millones en liquidez y quería más. El siguiente paso tenía que ser más ambicioso. Corporación San Miguel. Un conglomerado con presencia en todo. Alimentos y bebidas, energía, infraestructura, refinación de petróleo y autopistas de peaje. Si hubo una empresa que realmente moldeó la economía filipina, esa fue San Miguel. Si Sentinel lograba una participación y un puesto en la junta directiva, Mateo no solo influiría en una industria, sino en el panorama económico de todo el país. Ángel entró en su oficina con un informe en su tableta. Presentía que dirías eso, dijo al sentarse. San Miguel Corporation es enorme. Su capitalización bursátil ronda los 1,6 billones de pesos filipinos, unos 33.000 millones de dólares. Han sufrido un golpe de la pandemia, pero no tan fuerte como SM Prime. Sus ingresos siguen siendo sólidos, gracias a la generación de energía y la infraestructura. Mateo ascendió. Eso los estabiliza. Y se recuperarán con fuerza cuando la economía recupere su máximo potencial. ¿Cuál es el precio de sus acciones ahora? Actualmente cotiza a 110 PHP por acción, informó Ángel. Por debajo de su máximo prepandemia de 180 PHP. Eso supone un descuento del 40%. Si actuamos ahora, podemos asegurar una participación importante antes de que comience la recuperación. Mateo se inclinó hacia adelante con la mirada fija. ¿Qué porcentaje necesitaríamos para un puesto en la junta? Ángel hizo los cálculos rápidamente. El capital flotante de San Miguel es menor que el de SM Prime. La mayoría de sus acciones están en manos de las familias Cojuan Coyan. Según las últimas revelaciones, un 5% ya nos convertiría en un accionista de primer nivel. Mateo decepcionado con suficiente. Entonces empezamos con el 3%. La misma estrategia de antes. Adquisiciones discretas a través de diferentes ramas de inversión para no llamar la atención. Ángel asentado. Haré que Daniel coordine la estrategia de compra. Mateo exhaló, con la mente ya un paso por delante. Y una vez que cruzamos el 3%, les haremos saber que estamos aquí. Durante los 5 días siguientes, Sentinel Systems comenzó a adquirir acciones de San Miguel Corporation a través de múltiples cuentas de corretaje y fondos de cobertura. Ejecutaron las operaciones con cautela, asegurándose de que ningún aumento repentino del volumen alertara a los analistas del mercado. A finales de septiembre, Sentinel había asegurado el 2,7% de San Miguel Corporation, valorado en aproximadamente 900 millones de dólares. Ángel entró en la oficina de Mateo con la tableta en la mano. Nos estamos acercando al 3%. Todavía no hay mucha atención de los medios, pero su equipo de relaciones con los inversores podría empezar a notarlo pronto. Mateo decepcionado con suficiente. Ahí es cuando nos ponemos en contacto. 1 de octubre de 2020. El correo electrónico llegó antes de lo esperado. Ángel colocó su tableta frente a Mateo, arqueando una ceja. San Miguel acaba de contactarme. El mismísimo Ramón quiere reunirse. Mateo tomó la tableta y leyó el mensaje. Era directo y conciso. Señor Borja, hemos notado que Sentinel Systems se ha interesado en San Miguel Corporation. Me gustaría hablar personalmente sobre los planes a largo plazo de su empresa con respecto a nuestra empresa. Vamos a programar una reunión. Ramón S. An, presidente y director ejecutivo, Corporación San Miguel. Mateo sonrió con sorna. Es más inteligente que los líderes de SM Prime. No espera a que alcancemos el 5%. Quiere saber nuestras intenciones ahora. Ángel asintió. Eso significa que o está dispuesto a colaborar, o nos ve como una amenaza potencial. Mateo se recostó, considerando los ángulos. De cualquier manera, controlamos la narrativa. La videollamada estaba programada para las 9 a.m. A diferencia de las negociaciones de SM Prime, esta se sentía diferente. San Miguel no tenía dificultades. Contaban con activos sólidos y no estaban desesperados por nuevos inversores.
Si Mateu quería influencia, tenía que ofrecer algo más que capital. Al conectar la llamada, Ramón An apareció en pantalla, sentado en su oficina. Detrás de él, imágenes enmarcadas de los proyectos de infraestructura, cervecerías y plantas de energía de San Miguel. Un recordatorio de la diversidad de su imperio. Señor Borja, saludó An con voz tranquila pero cortante. Se ha hecho un nombre recientemente. Mateu sonrió. Intento hacer buenas inversiones. An rió entre dientes. Entonces, Sentinel Systems es ahora uno de nuestros mayores inversores institucionales. Tengo que preguntar, ¿por qué San Miguel? Mateu se inclinó hacia adelante. San Miguel no es solo una empresa. Es un pilar de la economía filipina. Sus negocios afectan a todos los sectores importantes. Alimentación, energía, petróleo, infraestructura. Si quiero que Sentinel tenga un impacto a largo plazo, no hay mejor socio que San Miguel. Anda sintió lentamente. ¿Y qué quieres exactamente? Mateu no lo dudó. Un puesto en la junta directiva. Sentinel no invierte pasivamente. Aportamos valor. Al igual que con SM Prime, podemos optimizar las operaciones de San Miguel con inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital. An lo observó. Eres audaz. Mateu sonrió con suficiencia. Prefiero pensar que es estratégico. Un momento de silencio. Luego, Ramón An se recostó en su silla. Sabe, señor Borja, y normalmente, sería cauteloso al dejar que un joven CEO tecnológico influya en mi empresa. Pero San Miguel está evolucionando. Estamos expandiendo nuestro negocio energético, modernizando la infraestructura y digitalizando la logística. Quizás Sentinel pueda ser útil. Mateu arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que estás abierto a la idea? Anda sintió. Si tu participación llega al 5%, consideraré respaldar tu nominación para un puesto en la junta. Mateu sonrió con suficiencia. Entonces llegaremos al 5%. La semana siguiente, Sentinel Systems aceleró sus adquisiciones. El 10 de octubre, Sentinel superó oficialmente el umbral del 5%, obteniendo $1.100 millones adicionales en acciones, lo que elevó su inversión total a $2.000 millones. Los medios de comunicación tomaron nota. Sentinel Systems aumenta su participación en San Miguel Corporation. ¿Una estrategia o una estrategia de poder? Business World. El gigante tecnológico Sentinel expande su influencia en los conglomerados filipinos. Philippine Daily Inquirer. Mateu estaba sentado en su oficina, leyendo los titulares. El plan estaba funcionando. Ángel entró sonriendo. Oficialmente superamos el 5%. La oficina de Ramón An nos contactó de nuevo. Ha accedido a hablar sobre el puesto en la junta directiva. Mateu asintió y se puso de pie. Bien. Terminemos lo que empezamos. 15 de octubre de 2020. La negociación final tuvo lugar en la oficina corporativa de San Miguel en Ortigas. A diferencia del enfoque más cauteloso de SM Prime, San Miguel se mostró pragmático. Ramón An había presenciado el ascenso de Sentinel. Sabía que luchar contra un accionista importante como Mateu era inútil. Después de 2 horas de discusión, se cerró el acuerdo. Sentinel Systems conseguiría un puesto en el directorio de San Miguel Corporation. Sentinel colaboraría con las divisiones de energía e infraestructura de San Miguel, integrando análisis impulsados por IA y soluciones de ciberseguridad. Mateu tendría acceso directo a las discusiones estratégicas, lo que garantizaría la influencia de Sentinel en futuras expansiones. Al salir del edificio, Mateu se volvió hacia Ángel. Eso significa 2 puestos en la junta directiva de 2 de las empresas más grandes del país. Ángel sonrió con suficiencia. ¿Y ahora qué? Creo que dejaremos de invertir por ahora. Disfrutemos de lo que hemos ganado. Si usted lo dice, señor. Capítulo 78. Mateu estaba sentado en su oficina del ático, bebiendo whisky mientras las luces de la ciudad se extendían ante él. Había pasado el último año amasando fortuna e influencia, ocupando puestos en las juntas directivas de las empresas más grandes de Filipinas y asegurándose de que Sentinel Systems fuera una fuerza dominante en el mercado. Al parecer, había triunfado. Pero no todo había cambiado para mejor. Ángel entró en la oficina con una expresión inusualmente sombría. Sostenía una carpeta y la dejó sobre su escritorio. Tienes que ver esto. Mateu la miró de reojo antes de coger la carpeta. El primer documento era una orden de ejecución hipotecaria.
Frunció el ceño al hojear las páginas. Aparecía el nombre de su padre, Ramón Borja. Luego, otro documento. Una orden de desalojo definitiva de un casero. Se le encogió el estómago al examinar los detalles. Su familia había perdido su casa. Ángel se cruzó de brazos, eligiendo las palabras con cuidado. Tu padre perdió su trabajo en la fábrica hace 3 meses. Intentó pagar el alquiler, pero las facturas se acumulaban. Los desalojaron el mes pasado. Están viviendo en un apartamento ruinoso a las afueras de la ciudad. Mateu cerró la carpeta, exhalando lentamente. Hacía años que no hablaba con su familia. Su padre nunca creyó en él. Siempre lo llamaba un fracaso, una decepción. Su madre, Teresa, intentó mediar, pero la relación entre padre e hijo siempre había sido fría. Su hermano mayor, Marco, siempre estuvo en el medio, sin tomar partido del todo, pero más alineado con su padre. Se recostó, mirando al techo. ¿Se acercaron? Ángel dudó. No. Tu madre lo intentó, pero nunca lo consiguió. Mateu apretó la mandíbula. Había cambiado de número al fundar Sentinel Systems, rompiendo lazos con su pasado. No era que odiara a su familia, simplemente no quería volver a esa vida. Y aún así y suspenso. ¿Dónde están ahora? Ángel le dio una dirección. No es un gran lugar. Nada que ver con lo que estaban acostumbrados. Mateu se quedó mirando el periódico un buen rato antes de levantarse. Prepara la furgoneta. Les vamos a hacer una visita. 21 de octubre de 2020. El Lexus LM500 negro, una lujosa furgoneta de líneas elegantes y exterior tintado, se detuvo frente a un pequeño y ruinoso complejo de apartamentos a las afueras de Caloocan. La zona estaba llena de viviendas abarrotadas, portones oxidados y tendidos entre los edificios. Los niños corrían descalzos por las calles estrechas y los perros callejeros acechaban en las esquinas. Mateu bajó del vehículo. Su traje Brioni a medida le resaltaba como un pulgar dolorido. El reloj que llevaba en la muñeca, un Patek Philippe Grand Complications, costaba más que la mayoría de las casas de la zona. Podía sentir las miradas de los lugareños mientras caminaba hacia el edificio. Ángel permaneció dentro del vehículo, observando. ¿Seguro que no quieres que vaya? Mateu negó con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Subió la estrecha y crujiente escalera hasta llegar al 4º piso, donde ahora vivía su familia. La puerta era vieja, con la pintura descascarada y el número apenas visible. Respiró hondo antes de llamar. Pasos. Entonces, la puerta se abrió. Su madre, Teresa, estaba allí, con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. Parecía mayor, más cansada de lo que recordaba. La mujer, antaño elegante, que lo había criado, ahora llevaba un sencillo guardapolvo desgastado y el pelo recogido a la ligera. Mateu, susurró con voz temblorosa. A Mateu se le hizo un nudo en la garganta. Hola, mamá. Dudó un momento, pero abrió la puerta del todo. Dentro, el apartamento era pequeño y estaba escasamente amueblado. Un pequeño ventilador zumbaba débilmente y la luz parpadeaba ligeramente. El aire olía a fideos instantáneos y a un ligero aroma a humedad. Su padre, Ramón Borja Sr., estaba sentado a la destartalada mesa del comedor, y su expresión se endureció al ver a Mateu. Su hermano mayor, Ramón Jr. Estaba de pie cerca de la pequeña cocina, con los brazos cruzados. Un silencio incómodo llenó la habitación. Su madre fue la primera en decírselo. Pasa, hijo. Mateu entró. Sus lustrados zapatos Ferragamo resonaron contra las baldosas del suelo. Sintió la mirada de desaprobación de su padre clavada en él. Su padre finalmente habló, con la voz cargada de resentimiento. Entonces, ¿qué trae por aquí al magnate? ¿Viene a presumir? Mateu sostuvo la mirada de su padre, pero mantuvo un tono sereno. Me enteré de lo que pasó. Ramón señor se burló. Ya te tardaste bastante. Su madre hizo una mueca y puso una mano sobre el brazo de su marido. Por favor, Ramón, no empecemos. Mateu exhaló bruscamente. No vine aquí a pelear. Su padre se inclinó hacia adelante, con las manos arrugadas agarrando el borde de la mesa. Entonces, ¿por qué? ¿Para restregárnoslo en la cara? Mírate, entrando aquí con tu traje de diseñador, conduciendo una furgoneta cara, fingiendo que de verdad te importa. Mateu apretó la mandíbula. Si me importa. ¿De verdad? Espetó su padre. ¿Dónde estabas cuando perdimos la casa?
¿Cuándo tu madre lloró hasta quedarse dormida preguntándose cómo sobreviviríamos? ¿Cuándo supliqué turnos extra solo para mantener la luz? Las palabras le dolieron, pero Mateo se negó a reaccionar. En cambio, se volvió hacia su madre, con voz más suave. ¿Por qué no me lo dijiste? A Teresa se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo intenté, hijo. Intenté llamarte, pero, dudó, mirando a su padre. No queríamos ser una carga. La mirada de Mateo se dirigió a Ramón Jr., quien había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Por qué no te comunicaste? Su hermano exhaló. ¿Habrías contestado? La pregunta me dolió porque la respuesta era no. El silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente, Mateo habló. No vine aquí a discutir. Vine porque quiero ayudar. Su padre se burló. ¿Ayuda? ¿Y qué? ¿Que te debamos algo? ¿Que seamos tu causa? Mateo negó con la cabeza. No. Eres mi familia. Lo creas o no, todavía me importas. Miró a su madre. Compré una casa de verdad. Sin alquiler. Sin préstamos. Ya no tendrás que pasar apuros. Capítulo 79. Teresa jadeó, tapándose la boca. ¿Lo hiciste? Su padre, sin embargo, se puso rígido. No necesitamos tus limosnas. ¿Podrías dejar atrás tu orgullo un momento, papá? Continuó Mateo con voz cortante pero controlada. Su paciencia tenía límites, y no iba a permitir que el orgullo de su padre le robara a su madre una vida mejor. Su padre se burló, negando con la cabeza. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? ¿Que solo porque gastas unos cuantos millones de pesos en un problema, de repente todo está bien? Mateo apretó la mandíbula. No, no creo que el dinero lo arregle todo. Pero sí lo arregla. Señaló el apartamento, pequeño y destartalado. Vives en un lugar que se está cayendo a pedazos. Apenas puedes pagar el alquiler. Mamá está agotada. Marco trabaja turnos extra solo para comer. ¿Y me dices que prefieres sufrir antes que aceptar ayuda? Ramón señor dio un puñetazo en la mesa. ¿Por qué no es ayuda, es lástima? Te fuiste, Mateo. Nos dejaste fuera y actuaste como si no existiéramos. ¿Y ahora crees que puedes volver y hacer el héroe? Mateo respiró hondo, apretando los puros antes de obligarse a soltarlos. Me fui porque no tenía otra opción, dijo, con voz más baja, pero firme. Nunca fui lo suficientemente bueno para ti. Hice lo que hice, nunca fue suficiente. Así que me forjé a mí mismo sin ti. Y ahora, cuando por fin puedo ayudarte, ¿prefieres dejar que tu familia sufra antes que aceptarlo de mí? La habitación cayó en un silencio incómodo. Su madre secó las lágrimas y dio un paso adelante, vacilante. Mateo, hijo, agradecemos lo que ofrece. Pero tu padre, él, tiene demasiado orgullo, interrumpió Mateo. Se giró hacia su padre. De acuerdo. Si no quieres mi dinero, no lo aceptas. Pero no compré la casa para ti, la compré para mamá. No se merece esto. Suavizó la voz y se volvió hacia su madre. Mamá, la casa ya está a tu nombre. Ya tramité todo. Está pagada. Sin bancos, sin alquiler, sin deudas. Ya no tienes que preocuparte. Los labios de Teresa temblaron mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Se cubrió la boca, asintiendo y sollozando en silencio. Marco, que había estado callado todo el rato, finalmente habló. ¿Dónde está? Mateo se volvió hacia su hermano, reconociendo la vacilación en su voz. Marco siempre había sido el pacificador, el que intentaba equilibrar las cosas entre él y su padre. Está en Ciudad Quezón. Cerca de un hospital, buenas escuelas, un barrio seguro. Es lo suficientemente grande para todos, e incluso tiene un pequeño jardín para mamá. Marco ascendió, pero su expresión era indescifrable. Miró a su padre, quien permaneció en silencio, con la vista clavada en la mesa desgastada como si ésta albergara todas las respuestas que no encontraban. Solo quiero que ella esté bien, añadió Mateo, ahora con voz más suave. Su padre dejó escapar un suspiro lento y pesado. No necesito una casa elegante, murmuró. No se trata de lo que tú necesitas, dijo Mateo. Se trata de lo que mamá merece. Silencio. Finalmente, su padre se recostó, frotándose la cara. Sigues siendo el mismo niño testarudo, murmuró. Mateo sonrió levemente. Aprendí de ti. Eso provocó una risa amarga del anciano. Negó con la cabeza antes de mirar a su esposa. Si lo quieres, tómalo. Teresa jadeó, abriendo mucho los ojos llorosos.
¿Lo dices en serio? Su padre exhaló. Sí. Marco los miró antes de suspirar. De acuerdo, dijo, frotándose la nuca. Creo que deberíamos empezar a empacar. Mateo asintió. Mañana vendrán los de la mudanza. No tienes que hacer nada. Su madre le tomó la mano y la apretó con fuerza. Gracias, hijo. Gracias. Por primera vez en años, Mateo sintió algo desconocido. Una pequeña parte de él, enterrada y endurecida por años de resentimiento, finalmente se resquebrajaba. Le devolvió el apretón de mano. Pasaré por aquí más a menudo, prometió. Los labios de Teresa temblaron al asentir, apretando su mano con más fuerza, como si temiera que, si lo soltaba, él volviera a desaparecer. Me gustaría, susurró, con la voz apenas conteniendo las emociones acumuladas a lo largo de los años. Marco observó el intercambio en silencio, con los brazos aún cruzados, pero había algo más suave en su expresión ahora. Alivio, tal vez, o un reconocimiento silencioso de que las cosas finalmente estaban cambiando. Mateo respiró hondo y luego volvió su atención hacia él. Hay algo más de lo que quiero hablarte. Marco arqueó una ceja. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que también me voy a mudar a un piso de lujo? Mateo sonrió con suficiencia. No, pero tengo una oferta de trabajo para ti. Marco se puso un poco rígido. ¿Qué? Tienes un título en informática. Me vendría bien gente como tú en Sentinel. Marco se burló. Sí, claro. ¿Me estás diciendo que, de todos los técnicos del país, soy yo a quien quieres? Mateo se apoyó en la vieja mesa de madera, con expresión neutral. Conozco tus orígenes. Sé de lo que eres capaz. Y sé que has estado atrapado en trabajos que no te permiten crecer. Has estado perdiendo el tiempo en puestos sin futuro porque nunca tuviste una oportunidad real. Marco exhaló bruscamente, frotándose la nuca. ¿Y me estás ofreciendo un puesto así como así? Te ofrezco una verdadera oportunidad, corrigió Mateu. Un nuevo comienzo. Llegarás a un nivel superior al inicial, con la formación adecuada y un salario acorde con tus habilidades. Marco dudó. ¿Y papá? ¿Crees que estará bien con esto? Mateo apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. No me importa lo que piense. Eres un hombre adulto, Marco. No necesitas su permiso para forjarte una vida mejor. Marco guardó silencio. Miró a su padre, que seguía sentado a la mesa, con la vista clavada en un punto de la pared, absorto en sus pensamientos. Por una vez, no tenía nada que decir, ni insultos ni críticas. Entonces Marco miró a su madre, que todavía tenía la mano de Mateo en la suya, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y esperanza. Tras un largo momento, exhaló. ¿Y trabajaría bajo tu mando? Mateo negó con la cabeza. No directamente. Te asignarían a mi equipo de ciberseguridad. Reportarías a mi CIO, como todos los demás. Marco sonrió levemente. ¿Entonces no hay trato especial? No. Marco lo miró fijamente, buscando en su expresión alguna señal de compasión u obligación. Pero no la encontró, solo una oferta, simple y llanamente. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. Teresa jadeó, aplaudiendo. ¡Ay, Marco, qué maravilla! Mateo simplemente asintió. Bien. Le pediré a mi asistente que envíe la documentación. Prepárate para empezar en una semana. Marco exhaló, aún con aspecto inseguro, pero también y decidido. Creo que debería comprarme ropa de oficina. Mateo sonrió con suficiencia. Sí, y quizás un corte de pelo. Marco rió entre dientes, negando con la cabeza. Rayos, ¿de verdad que no cambias, eh? La sonrisa de Mateo se ensanchó. No cuando tengo razón. Teresa se secó los ojos, mirando a sus dos hijos. Qué rico, susurró. Qué rico. Mateo miró su reloj. Los de la mudanza habían terminado y era hora de irse. Tengo que irme, dijo. Su madre lo abrazó con fuerza. Gracias, hijo. Gracias por todo. Mateo dudó solo un segundo antes de devolverle el abrazo. Cuídate, mamá. Ella asintió, alejándose lentamente. Se volvió hacia Marco y le ofreció un último asentimiento. Nos vemos en el trabajo. Marco sonrió con suficiencia. Sí. Nos vemos en el trabajo. Mateo exhaló y se dirigió a la puerta. Sus zapatos lustrados resonaban contra el suelo. No miró a su padre, y este no dijo ni una palabra. Eso estuvo bien. Algunas cosas nunca cambiarían.
Pero por ahora, había hecho lo que podía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo más que la ambición lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez, solo tal vez, este fue el comienzo de algo mejor. Capítulo 80. 1 de noviembre de 2020. El mundo aún intentaba recuperarse de las profundidades de la pandemia. Las calles de Manila regresaron lentamente a la vida, pero los recordatorios de la crisis estaban por todas partes. Los peatones aún usaban mascarillas N95 y quirúrgicas, los letreros afuera de los negocios recordaban a la gente que se desinfectara las manos y había termómetros en la entrada de todos los edificios. Incluso dentro de Sentinel Systems, los empleados mantenían los protocolos de distanciamiento social, los escritorios estaban separados y las salas de conferencias solo permitían un número limitado de personas a la vez. Mateo estaba sentado en su oficina, mirando los informes financieros en su monitor curvo ultra ancho. Sentinel prosperaba a pesar de la pandemia, pero cada movimiento debía ser calculado. La inestabilidad económica dejaba vulnerables a empresas que antes parecían invencibles. Era el momento perfecto para adquirir, expandirse y consolidar su poder. Pero a pesar de todo eso, sus pensamientos seguían regresando a su familia. La visita a su antiguo apartamento. El enfrentamiento con su padre. El alivio en los ojos de su madre al darse cuenta de que nunca más tendría que preocuparse por el alquiler. Y luego estaba Marco. Mateo esperaba resistencia. Esperaba que el orgullo se interpusiera. Pero Marco aceptó el trabajo. Eso era algo. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Ángel entró con su propia mascarilla quirúrgica aún enrollada alrededor de las orejas, aunque se la había bajado por debajo de la barbilla. Su mirada era penetrante, como siempre, y llevaba una pastilla en una mano y un spray desinfectante en la otra. El papeleo de tu hermano ya está listo, dijo, tocando la pantalla. Empieza hoy. ¿Piensas ir a ver cómo está? Mateo se recostó en su silla. No. Richard puede con ello. No quiero que Marco piense que está recibiendo un trato especial. Ángel alarmantemente con suficiente. Probablemente sea lo mejor. Richard es muy duro, pero se le da bien detectar talentos. Mateo solo ascendió. Sabía que Marco no lo tendría fácil. La división de ciberseguridad de Sentinel no era un departamento de TI glorificado que reparaba impresoras averiadas. Se encargaban de proteger datos corporativos de alto valor, administrar cortafuegos y desarrollar protocolos de seguridad que protegieran la propiedad intelectual de Sentinel. Si Marco quisiera conservar este puesto, tendría que demostrar su valía. Hablando de negocios, continuó Ángel, deslizando la pantalla en su tableta, San Miguel Corporation celebrará una junta privada de accionistas la próxima semana. Ramón está impulsando la expansión de su infraestructura y quiere la participación de Sentinel en la ciberseguridad de sus sistemas de peaje. Mateo decepcionado con suficiente. No tardó mucho. Era inevitable, dijo Ángel, sentándose frente a él. Saben que nuestra participación en la empresa no es solo para presumir. Nos necesitarán. Mateo exhaló, frotándose la sensación. Programa una llamada con Ann para finales de esta semana. Por ahora, quiero centrarme en nuestras operaciones internas. Ángel ascendió, pero dudó antes de volver a hablar. ¿Y qué hay de tu familia? La expresión de Mateo se endureció un poco. ¿Y qué pasa con ellos? Se encogió de hombros. Me preguntaba si de verdad ibas a registrarte o si esto era solo un proyecto solidario puntual. Mateo la miró con indiferencia. Ya están instalados. Marco tiene trabajo. Con eso basta. Ángel levantó una ceja pero no insistió más. Bueno, dijo ella, poniéndose de pie, buena suerte intentando convencerte de eso. Con esto, salió de la oficina. Mateo suspiró, negando con la cabeza. Volvió a la pantalla, intentando concentrarse en el trabajo. Pero las palabras de Ángel se quedaron con él. 2 de noviembre de 2020. Marco estaba de pie frente al imponente edificio de cristal de Sentinel Systems, agarrando con fuerza la correa de su bandolera. Su mascarilla N95 le cubría la nariz y la boca, y la placa de identificación que llevaba al cuello aún le resultaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Esto fue todo. Su primer trabajo real en una empresa que realmente importaba. Respirando hondo, se dirigió a la entrada, donde un escáner térmico emitió un pitido al tomarle la temperatura. Guardias de seguridad con protectores faciales vigilaban a cada persona que entraba.
Había desinfectante de manos en las paredes, y en el suelo había marcadores de distanciamiento social que conducían al ascensor. Cuando entró en el vestíbulo principal, su teléfono vibró. Mateo. 5 piso. División de ciberseguridad. Richard Wong lo espera. Marco exhaló y se dirigió a los ascensores, uniéndose a un pequeño grupo de empleados, todos parados al menos a 1 metro de distancia, con los ojos fijos en sus teléfonos. Cuando las puertas se abrieron en el 5.º piso, entró en un mundo completamente diferente. Monitores gigantes cubrían las paredes, mostrando análisis de amenazas en tiempo real. Los empleados, sentados en estaciones de trabajo de alta tecnología, revisaban brechas de seguridad, firewalls y códigos de cifrado. Se respiraba urgencia y precisión, pero todo funcionaba a la perfección. Marco apenas tuvo tiempo de lo mismo todo cuando alguien lo llamó por su nombre. Debes ser Marco. Al girarse, se encontró cara a cara con Richard Wong, director de seguridad informática de Sentinel. El hombre era alto, delgado y emanaba experiencia y autoridad. Sí, señor, respondió Marco ajustándose la máscara. Richard lo observó detenidamente antes de asentir. Ven conmigo. Marco lo siguió hasta una pequeña sala de conferencias, donde lo esperaban una computadora portátil y varios documentos. Esta es tu estación de trabajo, dijo Richard. Antes de que te lancemos al agua, comenzaremos con la capacitación interna sobre sistemas. Nuestros protocolos de seguridad son diferentes a todo lo que has visto antes. Marco asintió, intentando dejar atrás los nervios. Entendido. Richard entrecerró los ojos. Bien. Porque si te equivocas, no solo estará en juego tu trabajo, sino toda la empresa. Marco tragó saliva. Sin presión. 3 de noviembre de 2020. Mateo se quedó hasta tarde en la oficina, revisando la última cartera de inversiones de Sentinel. Los mercados financieros seguían inestables, pero sus adquisiciones estratégicas los habían posicionado para un dominio a largo plazo. Un golpe a la puerta interrumpió su trabajo. Levantó la vista y vio a Marco parado en la puerta, luciendo exhausto pero indiferente. Había algo en su postura. No dudaba ni desafiaba, sino concentraba. Mateo se recostó. No esperaba que todavía estuvieras aquí. Marco se encogió de hombros. Richard me hizo revisar los registros de seguridad. No quería irme sin terminar. Mateo sonrió con suficiencia. ¿Y bien? ¿Qué tal tus primeros 2 días? Marco soltó una risita cansada mientras se bajaba un poco la mascarilla N95 y se frotaba la cara. Más duro de lo que pensaba. Pero, me gusta. Mateo lo observó un momento. Bien. Marco dudó antes de volver a hablar. Mira, sé que no hemos sido precisamente cercanos. Y sé que probablemente no estaría aquí si no fuera tu hermano. Mateo permaneció en silencio, dejándolo continuar. Pero también sé que no me diste este trabajo así como así, añadió Marco. No voy a desperdiciarlo. Mateo asintió lentamente. Más te vale que no. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Marco. ¿De verdad eres un imbécil, lo sabes? Mateo se rió entre dientes. Te costó bastante darte cuenta de eso. Por primera vez en años, la tensión entre ellos no era hostil. Fue algo más. Algo más cercano a la comprensión. Marco exhaló, negando con la cabeza. De acuerdo. Nos vemos mañana. No llegues tarde, le gritó Mateo. Marco simplemente le hizo un gesto obsceno mientras se alejaba. Mateo sonrió. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.